Soy un detective retirado de delitos mayores y he visto el verdadero mal 3 veces en mi carrera. Los 3 estaban en la última década de mi carrera. Pasé 12 años siguiendo el ritmo antes de tener la oportunidad de intervenir y ayudar a un detective en un doble homicidio. A través de mis numerosas conexiones de años en las calles, logramos obtener varias pistas que llevaron al arresto de los culpables. Dejé la patrulla y pasé una década investigando delitos sexuales, incendios provocados y robos a mano armada. Realicé seminarios y talleres de capacitación avanzada, estudiando casos pasados y modalidades delictivas. Trabajé con los escuadrones de drogas, en agresiones graves y asesinatos ocasionales. Antes de encontrarme reemplazando a un detective que se jubilaba, conocí a su socio, Connelly, y nos convertimos en un buen equipo. Traigo todo esto a colación para enfatizar que he visto cosas horribles en mis 33 años en la fuerza, imágenes que nunca olvidaré y personas que aún persiguen mis sueños. Puedo decir honestamente que la mayoría de los criminales que he encerrado no han sido malvados. Todos han estado motivados por algo, por benigno que sea, para cometer sus actos. Luego, hay algunos que llevan los delitos violentos más allá de lo que normalmente sería el caso. Y luego están aquellos que sueñan con horribles atrocidades para infligirles al mundo que los rodea, porque ¿por qué no? Patty Wilson cayó en algún lugar más allá de las sombras del típico asesino en serie. Ella fue la primera persona con la que me encontré en el trabajo que podía decir con seguridad que tenía verdadera maldad en ella. Patty era una enfermera registrada que se había mudado a una clínica de obstetricia y maternidad en uno de los barrios de clase baja de la ciudad. Esta clínica en particular tenía una terrible tasa de aborto espontáneo y mortalidad, pero los números fueron falsificados y se mantuvieron ocultos. Eventualmente, la gente del vecindario comenzó a hablar y se corrió la voz de cuántas muertes hubo. Se contactó con nuestra estación y normalmente ese tipo de cosas aterrizarían en otro escritorio, pero teníamos poco personal, así que Connelly y yo fuimos traídos. Nuestra investigación nos llevó a Patty y encontramos que en sus 23 años en la clínica hubo más de 2000 abortos espontáneos. Había estado dando un cóctel químico a las futuras madres, alegando que las ayudaría a dormir. En cambio, mató gradualmente al feto a medida que crecía. También descubrimos que después de varias docenas de nacimientos saludables, Patty se llevaría al bebé para que lo limpiaran, pero regresaría con la horrible noticia de que el bebé había muerto poco después de nacer. Nuestras investigaciones sobre eso no condujeron a ningún lugar concreto, pero uno de los hilos que estábamos manejando nos llevó a creer que Patty les había estado mintiendo a las madres, diciéndoles que su bebé había muerto, cuando en realidad el bebé estaba sano, pero fue enviado al mejor postor. Un bebé vivo en el mercado negro podría alcanzar una buena suma, ya sea para la sustracción de órganos, células madre o algo más desviado y horrible. Creíamos que tenía motivos raciales, ya que casi todos los abortos espontáneos y mortinatos ocurrieron exclusivamente con padres negros, pero Patty lo negó todo. Recuerdo ver a Patty en nuestra primera entrevista. Su rostro era normal, se movía expresivamente mientras hablaba y respondía a nuestras preguntas. Pero sus ojos no, estaban vacíos, agujeros negros y cuanto más los mirabas, más incómodo te volvías. Incluso después del juicio, en el que cumplió varias cadenas perpetuas, Patty negó haber actuado mal. El siguiente caso en el que presencié el verdadero mal, se fracturó en una investigación que involucró múltiples eventos. Connelly y yo, fuimos llamados para investigar un ataque en un torneo de voleibol de playa. En la playa más grande de la ciudad, hubo un torneo nacional con más de 300 equipos jugando en 50 canchas durante el transcurso del fin de semana. Las edades iban desde los 12 hasta los 65 años, eran tanto hombres como mujeres. Durante los calentamientos matutinos antes del primer partido del primer día, un grito se convirtió en 2 gritos que se convirtieron en 100 gritos. Más de un tercio de los jugadores necesitaron atención médica inmediata. Sus pies, tobillos, rodillas, muslos, caderas, estómagos y, en algunos casos, hasta los hombros y la cara, estaban cubiertos de profundos cortes que brotaban. Alguien había ido a la playa la noche anterior al torneo y había traído cientos de pequeños trozos de madera planos con hojas de afeitar que sobresalían del centro en forma de T mayúscula invertida. La madera estaba excavada en la arena, con el extremo afilado de las hojas apuntando hacia arriba y escondida justo debajo de la superficie para que nadie pudiera verlas. Debe haber tomado horas para configurar. No hubo muertes, pero el daño causado resultó en cientos de lesiones y varias docenas de adultos jóvenes atléticos con tendones de Aquiles cortados y un futuro cada vez menor en los deportes. Como en todas las investigaciones, comenzamos en la escena del crimen y nos abrimos paso hacia el exterior en círculos estrechos y concéntricos, mientras los CSI estaban peinando la playa. Connelly y yo estábamos entrevistando a las personas que dirigían el torneo, buscando enemigos o personas que quisieran apuntar a ellos y este torneo en particular, pero esos no llevaron a ninguna parte. Lamentablemente, al CSI no le fue mejor, toda la escena del crimen fue un lavado,
Había tantas huellas diferentes como huellas de zapatos, de sandalias, en la arena que era imposible buscar huellas. Las hojas de afeitar y los trozos de madera reales se habían rociado con lejía antes de colocarlos en sus pequeños refugios. No había cámaras de seguridad en la playa y la única que estaba en el estacionamiento no captó ningún auto entre la medianoche y las 7 a.m. Nuestros teléfonos no paraban de sonar con pistas, pero no había pistas reales. Después de un mes, no estábamos en ninguna parte de la investigación. Entonces, entró una nueva investigación y nuestro departamento paralizado se puso aún más apretado. Con ella y yo, también lo asumimos. En un hogar de ancianos a lo largo del paseo marítimo de la ciudad, se había iniciado un incendio en el sótano, debido a los acelerantes utilizados, superó rápidamente los 2 primeros pisos. A partir de ahí, se levantó el resto del edificio de 8 plantas, 22 residentes y 9 empleados murieron en el incendio, todos por inhalación de humo. Revisamos las imágenes de seguridad intactas, pero nuevamente no encontramos sospechosos en los estacionamientos ni en las entradas principales. Las imágenes de la parte trasera del edificio fueron destruidas, así que no pudimos verificarlas. Luego, una tercera investigación cayó sobre nuestros escritorios. Esta vez, hubo un envenenamiento masivo en la cafetería de una escuela secundaria, hubo 23 muertos, 15 de los cuales eran estudiantes, y más de 100 heridos graves. Nuestra investigación mostró que alguien había irrumpido sigilosamente en la escuela durante la noche, envenenado con arsénico cada pieza de comida en el almacén de la cafetería, el refrigerador y el congelador. Fue un milagro que no muriera más gente. Todas las cámaras exteriores de la escuela estaban funcionando, y después de buscar pistas en ellas, finalmente encontramos una en las puertas traseras. Las imágenes capturaron a alguien vestido completamente de negro, con una capucha y un pasamontañas sobre la cara. Había usado un pequeño juego de herramientas para forzar cerraduras para entrar por la puerta trasera que conducía a la cocina. Usó la misma puerta para salir y corrió a través del campo de fútbol hacia el agua. Y todo tenía sentido. Las canchas de voleibol de playa, el hogar para personas mayores y ahora esta secundaria. Todos retrocedieron hacia el agua. La propia escuela había aprovechado ese hecho para introducir a los alumnos en el remo, el kayak, la vela, la natación y otros deportes y actividades en mar abierto. Y el hogar de ancianos se comercializó parcialmente en función de su increíble vista del agua. Presumimos que los 3 crímenes masivos fueron cometidos por el mismo individuo. Marcamos las 3 ubicaciones en un mapa y escaneamos la costa en busca de todos los puertos deportivos y puertos. Luego repasamos todas las rutas y elegimos varios puntos de acceso frente al mar que sabíamos que tendrían imágenes de sus exteriores. Utilizando las fechas de los 3 incidentes, cotejamos las imágenes para tratar de encontrar barcos repetidos en las noches en cuestión, vimos muchas imágenes. Solo había un barco que se destacaba. Una gran lancha rápida negra más antigua conducida por un individuo solitario del que no pudimos distinguir los detalles, una luz roja brillaba desde el interior de la cabina. Con ella y yo, imprimimos fotografías del barco y volvimos a comprobar los puertos deportivos y los puertos. Ninguno de los muelles a los que fuimos había visto el barco en particular o tenía registros de él, lo que nos hizo pensar que estaba atracando en una residencia privada. Hablé con uno de mis amigos en narcóticos llamado Baco y me habló de los botes de drogas que habían estado poblando la cala cerca del último muelle que visitamos. Resultó que los muchos usuarios de drogas en nuestra ciudad se habían alejado de los callejones y los CRO se habían subido a pequeños botes de drogas, convirtiéndolos en casas de pastillas flotantes. Los botes eran más difíciles de romper o investigar para los policías, y podías flotar en la cala o en el canal cercano hasta por 6 meses antes de tener que desalojarlos. Por supuesto, la regla de los 6 meses nunca se hizo cumplir, por lo que la cala se llenó de más y más botes de drogas. Baco se ofreció a ayudar. Entró una noche y se abrió paso alrededor de los 30 o más botes que estaban flojamente amarrados. Baco encontró nuestro bote negro, se enteró de que el dueño era un tipo al que la gente llamaba Red. Era un traficante, dejaba que la gente se desmayara a bordo de su barco. La noche siguiente, Baco regresó y lo seguimos desde la distancia con la guardia costera. Teníamos a Baco cableado para poder escuchar todo a bordo, su plan era juntarse con algunos otros para comprar, usar algo de heroína y luego desmayarse. Fingía la parte de inyectarse para quedarse dormido. Con ella y yo escuchamos los detalles de las conversaciones informales de los otros usuarios mientras compraban y comenzaban la preparación. Muy pronto, todas las voces se callaron, incluida la de Baco. Una voz áspera y agitada llamó, preguntando si alguien estaba despierto. No hubo respuesta. La voz, perteneciente a Red, se rió y dijo bien. Escuchamos un poco de arrastre, luego el motor del bote se puso en marcha. El bote se alejó, dejando atrás la cala.
Baco tenía un rastreador GPS en su zapato, por lo que Konegi y yo observamos el bote en un monitor mientras se dirigía al mar. Lo seguimos desde la distancia, las luces de la guardia costera se apagaron y fueron completamente sigilosas. Konegi y yo continuamos escuchando. Después de varios minutos, el motor se apagó. Hubo sonidos de cadenas crujiendo, luego chocando juntas. La voz de Baco llegó por el micrófono en un susurro silencioso y frenético. Nos está encadenando, hay un yunque en un extremo. Nuestro capitán encendió las luces, las sirenas y el barco se dirigió hacia la señal de nuestro radar. Por el micrófono, escuchamos a Red notar las sirenas. Empezó a entrar en pánico y, por lo que nos dijo Baco, estuvo a punto de tirar el yunque por la borda. Carro Hueco estaba levantado, listo para pelear, sorprendió a Red por detrás y lo estranguló. Cuando llegamos, Red estaba inconsciente en el piso del bote y Baco estaba sentado sobre su espalda. Había 5 usuarios tirados en el suelo. Estaban todos muertos. Red les había dado a todos lotes enriquecidos y habían muerto minutos antes. Cuando regresamos a tierra, para interrogar a Red fue inútil y aterrador. Fue inútil, porque no dijo nada, y aterrador por como no dijo nada, se había mordido la lengua momentos antes de que lo metiéramos en la habitación, estuvo en un hospital durante el siguiente. Sin embargo, realmente no necesitábamos que Red hablara, había pruebas más que suficientes para encarcelarlo por la muerte de los 5 usuarios del barco. Y luego, los buzos encontraron más cuerpos a lo largo del mismo tramo en el que navegaba Red. En total, parecía que Red era responsable de la muerte de más de 50 personas, y eso no incluía el torneo de voleibol de playa, el hogar de ancianos o la escuela secundaria. Lo que más recordaba de mi breve tiempo sentado frente a Red durante las entrevistas eran sus ojos, eran iguales que los de Patty, vi su rostro moverse, contraerse y arrugarse, pero sus ojos eran siempre del mismo negro vacío, sosteniendo mi mirada. Nunca obtuvimos una razón o un motivo, descubrimos que había estado entrando y saliendo de hogares de acogida hasta que cumplió 16 años, ya que hubo un incendio en la casa que mató tanto a sus padres adoptivos como a otros 2 niños que vivían allí. Después de eso, Red desapareció durante unos años, luego lo atraparon por un asalto en un cine y pasó sus 20 años entrando y saliendo de prisión. ¿Quién sabía cuánta destrucción había causado Red en el transcurso de su vida? Mi tercera experiencia con el verdadero mal fue justo cuando se acercaba el retiro de Canely, bastante poético, fue nuestro último caso juntos. Habíamos estado investigando los secuestros individuales de 6 mujeres caucásicas de entre 18 y 22 años, era un poco viejo para bandas de captación y descartamos tráfico de personas. Hicimos un montón de trabajo preliminar y repetimos entrevistas con amigos y familiares, nadie se retractó de declaraciones anteriores, todos fueron sólidos. No teníamos una sola persona de interés. Tuvimos una conexión entre las chicas, todas viajaban en círculos similares de heavy metal clandestino y punk rock. También parecían tener una fascinación similar por el satanismo. Konegi y yo repasamos los detalles de cada desaparición, descubrimos que todos coincidían con cierta banda de apertura que ocasionalmente tocaba en un show semanal de death metal. Se llamaban El Vete, y eran una banda noruega de black metal. Eran conocidos por cubrirse con lo que parecía sangre y actuar con máscaras, cada máscara era diferente, pero seguía el diseño típico de una cara con ojos, nariz y boca, pero la textura parecía piel seca, unas ramitas de mimbre oscura sobresalían de la parte posterior de la cabeza, parecidas a un puercoespín. Cuanto más leemos de ellos, más se convirtieron en nuestros sospechosos. Konegi y yo, conseguimos una dirección y decidimos presentarnos. El lugar estaba en las afueras del pueblo, rodeado por una gran parcela de tierra y bosque. Aparcamos en el camino de entrada y lo admito, mientras caminaba hacia la casa, me sentía nervioso, estaba anocheciendo y el cielo era un gradiente cada vez más oscuro de naranja a azul oscuro. La residencia en sí, era una casa de campo grande y antigua. El death metal atronaba desde algún lugar del interior, resonando a través de las ventanas estremecidas, había una gran furgoneta negra aparcada en la parte de atrás y 2 sedán delante. Un grito brotó de la casa, más fuerte que la roca de death metal. Saqué mi 9 milímetros y Konegi sacó su 38, pedimos refuerzos y entramos por la puerta principal, que estaba abierta. El interior tenía una escalera a la derecha que conducía al piso de arriba y un pasillo a la izquierda que conducía a una sala de estar, comedor y cocina. Más gritos estallaron junto con la música palpitante, nos dimos cuenta de que los gritos provenían de debajo de nosotros y encontramos una puerta que conducía a una escalera que llevaba al sótano. Los gritos y la música se hicieron más fuertes, uniéndose a los cánticos. Konegi guió, con el dedo en el gatillo, arrastrándose por las escaleras. Cuando llegó al fondo, Konegi giró para despejar la habitación, pero alguien estaba allí.
Una montaña alta de un hombre con un traje oscuro de mecánico, usando una de las espeluznantes máscaras del grupo, se abalanzó hacia Koneji. Koneji lo vio venir y disparó su .38 contra el tipo. Mi oído derecho explotó y el izquierdo se llenó de zumbidos, cánticos y gritos. Cuando volví a levantar la cabeza, vi que el hombre había golpeado a Koneji con un hacha y se alojó en el cuello de Koneji. Cayó hacia atrás, pero siguió disparando hacia el otro extremo del sótano. Dejé que mi 9 milímetros me guiara a la vuelta de la esquina, había sábanas viejas colgando del techo, oscureciendo mi visión del sótano. El Hademaro siguió bombeando y el cántico creció, pero los gritos se detuvieron. Quería revisar a Koneji, pero necesitaba despejar la habitación. Pasé por encima del cuerpo que Koneji había disparado y seguí el cántico. Me llevó a través de las sábanas ya una gran abertura, se encendieron decenas de velas rojas, en donde había un círculo dibujado en el suelo y dentro había un pentagrama invertido pintado en lo que parecía sangre. En la esquina más alejada, el suelo estaba sucio y pude ver varias tumbas que sobresalían de la tierra. En el centro del pentagrama, una mujer joven vestida apenas con harapos, estaba encadenada a estacas en el suelo y acababa de dar a luz. En cada punto del pentagrama a su alrededor, estaban lo que parecían ser los restos de 5 bebés recién nacidos y ahora muertos. Arrodillado frente a la mujer exhausta y llorando estaba otro miembro de la banda, vestido de manera similar al Hulk anterior, pero más pequeño y con una máscara ligeramente diferente, sostuvo al bebé más nuevo, recién nacido, en sus manos mientras lloraba. Había otras 2 figuras en la habitación, una sobre cada uno de los hombros del tipo arrodillado. El de la derecha sostenía un gran mazo tradicional de 2 manos, el mango era de madera gruesa y el mazo era de hierro macizo, revestido con tallas y cubierto de sangre y entrañas. El tipo de la izquierda sostenía un libro abierto y había estado guiando a los demás en el canto. Todos nos miramos el uno al otro en un extraño y horrible enfrentamiento. El tipo con el mazo tiró primero, levantándolo para golpearme, subí de nivel hacia él y di 2 vueltas en su pecho antes de girarme hacia los otros 2. El tipo con el libro me lo arrojó y se abalanzó, me las arreglé para darle 2 rondas más, pero su impulso lo llevó a través de mí y golpeamos el suelo con fuerza. Mi cabeza golpeó el suelo con fuerza y vi las estrellas familiares corriendo por los bordes de mi visión, todo sonaba como si estuviera bajo el agua, pero se movía muy rápido. Me las arreglé para girar la cabeza y vi al único miembro de la banda que quedaba, el que sostenía al bebé. Lo había colocado en el suelo en el centro del pentagrama, agarró el mazo de su amigo muerto y lo levantó para golpear al bebé restante. Ni siquiera me di cuenta, pero todavía tenía mi 9 milímetros en la mano. Reflexivamente apreté el gatillo repetidamente hasta que se quedó vacío, el disparo final conectó con la cabeza del tipo cuando estaba a punto de bajar. Cayó hacia atrás y el mazo cayó sano y salvo a un lado. No recuerdo mucho más después de eso. Me desperté en el hospital y me informaron que Koneji había muerto, al igual que todos los miembros de la banda, sin embargo, el bebé y la joven habían sobrevivido. La investigación fue asumida por otros 2 detectives y reveló que la banda había estado sacando mujeres de los espectáculos, llevándolas de regreso a la granja e intentando embarazarlas. Una vez que hubieron dejado embarazadas a 6, planearon un sacrificio ritual masivo que se llevaría a cabo después del nacimiento final como una ofrenda al diablo en algún trato faustiano. Las otras mujeres habían sido asesinadas después de sus partos y fueron enterradas en el otro extremo del sótano. Nunca vi los ojos de los miembros de la banda cuando estaban vivos debido a las máscaras, aunque estoy seguro de que si lo hiciera, tendrían la misma oscuridad que las de Patty y Red. Dije que había visto el verdadero mal 3 veces en mi carrera y eso es verdad, pero esa última vez, había más en lo que pasó que lo que puse en mis informes, es la razón por la que me retiré inmediatamente después del caso, es lo que me hizo darme cuenta de que había un mal que ni siquiera podía empezar a comprender. Lo había visto bien cuando entré al sótano y apunté mi 9 milímetros a los 3 hombres. Había algo más allá abajo con nosotros. Estaba flotando en medio del círculo, algo así como humo negro, pero se mantuvo en su lugar, flotando juntos antes de separarnos y reconectarnos, rayos de electricidad roja lo atravesaron. El humo se hizo más grande a medida que crecía el cántico, se expandió y se extendió, adquiriendo la forma de un cuerpo. Lo que me da pesadillas ahora es pensar en si ese último bebé hubiera sido asesinado y el humo terminara de solidificarse. Estoy aterrorizado de que, sea lo que sea en lo que se haya manifestado, me haya mostrado otro reino del mal. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.